el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que la honra y la gloria sea siempre a nuestro Dios, no solamente en este lugar, pero donde quiera que vayamos, que siempre le demos la honra y la gloria a Él. Vamos a abrir las carpetas, por favor. Página 33. Confío a mi cuerpo doy. Mi cuerpo doy. Página número 33. Pásale, pásale. Bienvenido. Página número 33 en las carpetas blancas, por favor. Mi cuerpo doy. Página 33. Confío en ti a cada paso, en días de calma o de ansiedad. Tú eres fiel a tus promesas, mi roca fuerte, me entrego a ti. Mi cuerpo doy en sacrificio, bebo y santo, aceptable a ti. Cambiado fue, no soy el mismo, fue transformado por tu gracia sin fin. Hoy veo en mí la misericordia que he renovado a mi pensar. Vive en mí, dame tu aliento para encontrarte en la eternidad. Mi cuerpo doy en sacrificio, bebo y santo, aceptable a ti. Cambiado fue, no soy el mismo, fue transformado por su gracia sin fin. Mi cuerpo doy en sacrificio, bebo y santo, aceptable a ti. Cambiado fue, no soy el mismo, fue transformado por su gracia sin fin. Fui transformado por su gracia sin fin. Vamos a ir en palabras de oración y después de la oración vamos a pedirle a Jorgito, a Saúl, a nuestro hermano, ¿sí?, también que nos dirija en las alabanzas, y después pasaremos al frente, hermanos, y el hermano José Moreno también en otra alabanza, ahorita que llegue. Y después de la última alabanza que nos dirige nuestro hermano José Moreno, ¿sí?, después de nuestro hermano Moreno vamos a pasar al frente, hermanos, a la meditación de la palabra de nuestro Dios, de la cual vamos a iniciar en esta tarde la carta o la epístola del libro de Santiago. La epístola del libro de Santiago. Vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia para ir al Padre en oración. Oremos.
Nuestro Dios y Padre eterno, Dios grande, Dios fuerte, Dios de gracia, de misericordia y de amor. Venimos ante su presencia, Padre celestial, contentos, felices, porque nos ha permitido una vez más estar en esta tarde en tu casa de adoración, Señor. Y que todo lo que se vaya a hacer en esta tarde, Padre, sea para la honra y la gloria suya. Queremos pedirle que sea con cada uno de nosotros que está presente, que usted sea con aquellos hermanos que en esta ocasión no pudieron estar con nosotros, pero usted sabe los motivos, las circunstancias, Padre, por las cuales no pudieron estar, y queremos que les bendigas donde quiera que ellos estén, Padre, para que así en la próxima ocasión que nos volvamos a reunir, puedan estar presentes juntamente con nosotros para gozarnos a través de tu palabra, a través de las alabanzas y para estimularnos los unos a los otros, Padre Santo. Ahora queremos pedirle, Señor, que despeje nuestra mente y nuestro corazón cualquier pensamiento que podamos traer para enfocarnos en tu palabra, Señor, y que al abrir mi boca, que usted me ponga palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, de las cuales usted quiere que yo hable, pero usted úseme de acuerdo, Padre, a como usted lo desee. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de mis hermanos que estarán también al frente de la alabanza y por aquellos que también participarán, Señor, en tus oraciones. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre, y es nuestra plegaria, pues en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En los seminarios blancos, la página 70, cuando ya se pasó listo. Si la tendremos, cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y estaré, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Que el Señor me los bendiga una vez más. En las carpetas blancas, en la página 3, la más linda canción.
Si la tenemos, cantemos. Quiero cantar la más linda canción que jamás hombre alguno un día escribió. Quiero cantar la más linda canción que jamás hombre alguno un día escribió. Decir que Jesús es la vida y me dio salud. Decir que Jesús es la vida y me dio la paz. Él es el autor de la vida, me salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Quiero cantar la más linda canción que jamás hombre alguno un día escuchó. Quiero cantar la más linda canción que jamás hombre alguno un día escribió. Decir que Jesús es la vida y me dio salud. Decir que Jesús es la vida y me dio la paz. Él es el autor de la vida, me salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Así es en mi vida el Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar el canto enseguida de ese, cada vez. Si lo tenemos, comencemos. Cada vez que me arrodillo a orar, abro mi corazón al Señor. Abro mi corazón al Señor. Cada vez al mis ojos cerrar, el dulce abrazo siento del Señor. Cada vez al mis ojos cerrar, el dulce abrazo siento del Señor. A veces hay tantas cosas que se pueden anteponer para poder mirar de Dios la gloria, mas trato siempre de reconocer y de agradecer por todo lo que siempre me da. Ves al niño observar la gran ternura miro del Señor. Cada vez al un niño observar, la gran ternura miro del Señor. Cada vez que veo una tempestad, noto el inmenso poder del Señor. Cada vez que veo una tempestad, noto el inmenso poder del Señor. A veces hay tantas cosas que se pueden anteponer para poder mirar de Dios la gloria, mas trato siempre de reconocer y de agradecer por todo lo que siempre me da. Cada vez que pienso en la cruz. Amén.
44. ¿Tenemos? Cantemos. Algo soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy sin demorar del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy sin gran amor, me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Número 67. $167. ¿Lo tenemos? Cantemos. Los que aman Al Señor eleven su canción, que dulces notas de honor, que dulces notas de honor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaré la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar,
vayamos libres de temor al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Ya hemos alabado el nombre de nuestro Dios, hermanos. Ahora nos corresponde alimentar nuestro espíritu a través de la palabra de nuestro Dios, del cual queremos dar inicio en esta tarde, hermanos, a la epístola de Santiago, hermanos. Los invito a que abran sus Biblias al libro de Santiago, de la cual vamos a estar predicando en esta tarde. Pero quiero dar la introducción, hermanos, en esta tarde sobre esta epístola. ¿Sí? Y quiero iniciar, hermanos, con una pregunta antes que nada. ¿Qué podemos entender nosotros con la palabra epístola? ¿Qué significa, hermanos, realmente? ¿A qué se está refiriendo cuando se dice la epístola de Santiago? ¿Es una carta? Pues es una carta, ¿ok? Pero no es igual como las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Recuerde que las cartas que el apóstol Pablo escribe iban dirigidas hacia ¿dónde, hermanos? A la iglesia. ¿Ok? Pero ahora cuando estamos hablando de la epístola, está hablando concerniente a qué, hermanos? A consejos, ¿ok? Pero va más dirigida, hermanos, a un grupo de personas, hermanos. Va dirigida a un grupo de personas. Acuérdense, las cartas iban dirigidas a la iglesia. ¿Sí? Pero ahora la epístola quiere que nos da a entender, hermanos, que este libro de Santiago la está escribiendo a un grupo de personas, ¿verdad? De aquella época. Ahora, hermanos, ¿quién es el autor del libro o de esta epístola de Santiago? ¿Verdad? Porque, como hemos visto, Pablo escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Como Pedro escribió la primera y segunda carta a Pedro, junto con Hechos de los Apóstoles, y los otros apóstoles lo escribieron. Pero esta epístola de Santiago, hermanos, en sí, ¿quién es el autor de esta epístola? Santiago. ¿Ok? Es Santiago, hermanos. Pero en la Biblia en sí, hermanos, hace mención de 5 Santiagos. Hace mención de 5 Santiagos. De los cuales, hermanos, 2 de ellos actualmente fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo. 2 de ellos. Y uno de ellos, el tercero, hermanos, era Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el autor de esta epístola del libro de Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es el autor de esta epístola de Santiago. Ahora, más o menos, hermanos, alrededor de qué años fue cuando fue escrita esta epístola. Porque toda carta, hermanos, cuando usted va a escribir una carta a un familiar, o ya sea que usted va a escribir un correo electrónico para alguien o algo importante,
siempre debemos de ponerle ¿qué? La fecha, ¿correcto? Entonces, si usted le pone la fecha, se va a dar cuenta su familiar o aquella persona que está recibiendo la carta, ¿verdad? Con la fecha tal. Por ejemplo, si yo escribo una carta a mis padres, pues voy a poner el día 25 de mayo del presente año, que estamos en el 2023, pero todavía no llegamos a mayo, pero estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Así mismo, hermanos, la epístola de Santiago tiene su fecha. Y la fecha cuando fue escrita esta epístola, se dice que fue escrita alrededor de los años 48 al año 62 después de nuestro Señor Jesucristo, por su mismo autor que fue Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿O ya los estoy durmiendo con historia? Apenas se está poniendo interesante, ¿verdad, hermanos? Así como en las cartas, hermanos, que nosotros escribimos o que el apóstol Pablo escribió, vemos también que hay palabras claves, hay asuntos personales, hay asuntos de suma importancia de la cual uno está escribiendo. Así como la epístola de Santiago, hermanos, en la epístola de Santiago vamos a ver muchas cosas importantes, muchas palabras claves, hermanos, de las cuales en sí mismo va a estar hablando. Y una de las principales, hermanos, va a ser concerniente a la fe. Una de ellas. Son varias. Pero una de ellas y una de las principales, hermanos, es concerniente a la fe. Otra va a ser, hermanos, otra de las palabras claves es concerniente a la fe que obra a través de la fe. Va a hablar, hermanos, concerniente a las riquezas. Va a estar hablando, hermanos, en sí mismo sobre tener cuidado con qué, hermanos. Y yo les he predicado en varias ocasiones sobre un pequeño miembro, hermanos, que tenemos, que es la lengua, hermanos. ¿Por qué? Porque con ella bendecimos y con ella maldecimos, hermanos. Y Santiago, hermanos, va a estar hablando, hermanos, de que usted y yo tengamos mucho cuidado en nuestra forma de hablar, a cómo nos estamos dirigiendo, pero con nuestra lengua, hermanos. ¿Estamos bendiciendo o estamos maldiciendo? A eso se va a estar tratando aquí, hermanos. Y otras dos más, hermanos, que va a estar hablando esta epístola. Es ¿cuántos de nosotros tal vez ha pasado por ello, hermanos? ¿Cuántos de nosotros ha pasado por el orgullo? Pues creo que todos. Todos hemos pasado por el orgullo, hermanos. Y esta epístola va a estar hablando de tener mucho cuidado a ello, al orgullo. Pero una de las principales, hermanos, también que va a estar hablando Santiago es concerniente a la oración. A la oración. Se nos ha dicho constantemente que debemos de estar, ¿qué? Orando. No cesar de orar. El apóstol Pablo incluso, ¿qué dijo, hermanos? Orar sin cesar, ¿sí o no? Allá en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice, orar sin cesar. Pablo también dijo en Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7, hermanos, dice, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Si usted está pasando por algo, hermanos, qué mejor que ponerlo en las manos de Dios a través de la oración. ¿Cuántos de nosotros creen en el poder de la oración, hermanos?
Yo creo en el poder de la oración, hermanos, y he visto cómo la oración, hermanos, se ha manifestado y ha obrado en diferentes personas, hermanos. Hay poder en la oración. Y aquí Santiago, hermanos, nos va a estar hablando concerniente a ello, hermanos. Entonces, teniendo este pequeño panorama, este poquito trasfondo, hermanos, todavía me voy a meter un poquito más a ello. Estamos más o menos entendiendo, hermanos, a lo que vamos a estar hablando en esta epístola. O como dicen los niños, ¿me lo puede repetir de nuevo, maestro? En las escuelas, así me decían cada rato a mí. Estaba enseñándoles a varios estudiantes en la escuela, hermanos, ¿verdad? En aquella época que ya llovió hace mucho. Y me decía, oiga maestro, ¿me lo puede repetir de nuevo a lo que estaba diciendo? Digo, no estabas poniendo atención, pero como quiera te lo voy a repetir, ¿verdad? Espero, hermanos, que podamos entender y estar prestando atención a lo que la carta de Santiago, hermanos, nos va a estar hablando y diciendo, hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el autor de esta carta, hermanos. Vamos a hablar un poquito sobre el autor de esta carta, hermanos. El autor de esta carta, como les he dicho, hermanos, es Santiago, el hermano de Jesús, ¿verdad? Así lo indica las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Está identificado por menos, le digo, hay como por lo menos 5 Santiagos, 2 que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos y el hermano de Jesús. Tradicionalmente, hermanos, tradicionalmente se ha atribuido, hermanos, esta carta o se le ha dado al hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y una razón alguna para cuestionar este punto de vista, hermanos. Entonces, el autor era bien conocido y Santiago, hermanos, el hermano de Jesús, se había convertido en líder en aquella temprana edad, hermanos. ¿Sí? En una temprana edad. Ahora, hermanos, se había convertido, hermanos, en el líder de la iglesia allá en Jerusalén en una fecha temprana, y vamos a verlo bíblicamente. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 17. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 17, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 17. Es una clase, hermanos, pueden participar. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Fíjense, ¿a quién era aquí, hermanos? A Santiago, hermanos. Porque en otra época, ¿cómo se llamaba? Jacobo. Porque después el Señor le puso como Santiago, hermanos. ¿Sí? Y luego le dijo, hacedlo saber esto a Jacobo y a los hermanos. En aquella época. ¿En qué época estamos hablando aquí, hermanos? ¿Cuándo fue escrito esto? Cuando en la época del día del Pentecostés, más adelantito, hermanos, estamos hablando aproximadamente, hermanos, alrededor del año 48, 49, 50, hasta el 62, hermanos. Después de Cristo. After Christ, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Jesús mismo, hermanos, dice que se les apareció y les dijo, anunciado a Jacobo y a los hermanos.
Y dice que después, ¿qué hizo? Se fue a otro lugar. Se fue a otro lugar, hermanos. Ahora, vayamos ahora también ahí mismo, pero el capítulo 15, hermanos. Ahí mismo donde estamos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 15. Versículos 13 hasta el versículo 21. No me dejen morir, no me dejen a mí solito, hermanos. Participen. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. El 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿21 también? Sí, por favor, hasta el 21, hermano. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Okay. Entonces, ¿a quién hace mención aquí, hermanos? Al principio, a Jacobo. Y vuelvo a decir, ¿quién era Jacobo, hermanos? Santiago, hermanos. Santiago. Y les dice lo que tenían que hacer. Respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Fíjense, Santiago, hermanos, le estaba diciendo ahora: necesito que me presten atención a lo que yo tengo que decirles. Y empezó entonces, hermanos, a hablarles, les empezó a decirles, pero después le dice lo que tenían que hacer, hermanos, al final. Que se tenían que apartar ¿de qué? De la maldad, de la fornicación, de contaminación de ídolos, ¿verdad? De ahogado, de sangre, ¿sí? Y luego dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ahora, y puedo seguir mencionando más pasajes bíblicos, hermanos, que nos habla o nos hace mención concerniente a Santiago, ¿sí? Él aparentemente, hermanos, o el lenguaje, hermanos, de la epístola es similar al discurso de Santiago en el libro de los Hechos, capítulo 15. Aparentemente, hermanos, Santiago era un incrédulo durante el ministerio de Jesús, ¿sí? Estamos hablando de otros Santiagos, pero Santiago, uno de los hermanos, ¿de quién era? De Andrés y su hermano Juan. ¿Quién más eran los apóstoles, hermanos? A ver, poquito. ¿Quiénes eran los apóstoles? Jacob dijo no. Jacob. Jacob, hijo de Alfeo. A ver, muchachas, niñas, jovencitas. ¿Quiénes eran los apóstoles, hermanos? A ver, ya los puse a pensar. Tomás. A ver. A ver, hasta cantaditos se lo saben. A ver.
Romanos 12. me acordaba. Pedro, Andrés, Santiago, Y su hermano Juan. Tomás, Tadeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Ok. Felipe, Judas y Bartolomé. Ok, y a ver, ahí hermanos van dos qué? Jacobos. Dos Santiagos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo Jesús, hermanos, ve, cómo Jesús, hermanos, los escoge. Pero qué mejor, hermanos, que su propio hermano ahora está escribiendo esta epístola para enseñar algo de suma importancia. Ahora, una pregunta y quiero encerrar todo esto. Una pregunta. En sí mismo, la epístola de Santiago, ¿cuál era su fin? ¿Cuál era el propósito en sí mismo, hermanos, que Santiago está escribiéndola? ¿Cuál era el asunto? Apenas lo vamos a ver. Como exhortando, hermano, Los apóstoles, ellos como corrigiendo, diciéndoles cómo deben de conducirse, cómo debemos de conducirnos. Sí. Así es. Sí. Fíjense, hermanos, el propósito de la epístola de Santiago es fundamentalmente práctico, pero también ético, hermanos. Práctico y ético. Y el propósito es, hermanos, enfatizar el deber antes que la doctrina. Enfatizar. Ajá. El deber antes que la doctrina. práctico en ético. Práctico en ético. Ahora, hermanos, el autor, hermanos, escribió para refutar, hermanos, el penoso abandono de ciertos deberes cristianos. Algo, hermanos, que hasta la fecha, hermanos, hoy en nuestros días como cristianos se nos está olvidando también a nosotros hacerlo. ¿Sí? Al hacerlo, hermanos, analizó la naturaleza de la fe genuina. Se está olvidando, hermanos, la fe. Recuerde que ese es uno de los puntos principales, hermanos, de esta epístola. Enfatizar el deber antes que la doctrina y los deberes, enfatizar los deberes cristianos, ¿correcto? Exactamente. Pero al hacerlo, hermanos, al analizarlo claramente, hermanos, en otras palabras, está diciendo que no debemos de olvidarnos de nuestra fe en Jesús, en nuestra fe en el Señor, hermanos, en nuestro Dios. ¿Sí? Una fe genuina. ¿Qué es una fe genuina, hermanos? Sincera. Hermano, No fingida. una fe no fingida, hermanos. Una fe que va a continuar, que va a seguir avanzando, hermanos. Y no solamente, bueno, yo tengo fe y ya hasta ahí quedó. No, hermanos. Es una fe que va avanzando, que continúa. Que si usted tiene la fe, hermanos, usted la puede inyectar a alguien más. Como el Energizer Bunny. Como el conejito del Energizer. Sí, así debe de ser la fe, hermanos. Y si se le ha acabado la pila como el conejito del Energizer, vamos a ponerles otra. Y si no, vamos a inyectarnos una bellodecta, hermanos, pero una bellodecta de fe. Para no olvidarnos de ello. Pero también, hermanos, insistió a aquellas personas que estaban leyendo su carta, hermanos, a demostrar la validez de su experiencia en Cristo Jesús. ¿De qué era? ¿A qué? ¿A validar? No, a demostrar la validad. A demostrar, hermanos, insistió a aquellas personas que él escribió esta carta, que les insistió, hermanos, a que demostraran la validez y su experiencia propia
con Cristo el Señor, hermanos, en otras palabras, con Cristo el Señor. Como self-testimony. ¿Ah? Su preocupación, hermanos, fundamental era el significado de la experiencia, pero no solamente la experiencia, sino si verdaderamente están ¿qué? Practicándola. ¿Qué cosa? Una fe genuina. ¿Qué cosa? Una vida en Cristo Jesús. ¿Qué cosa, hermanos? Andar de la mano de Dios. Y más adelante en el capítulo 4 nos enseña, acercaos a Él, a Dios, y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, nuestra comunión con Dios, hermanos. Nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Y la práctica de la fe cristiana, hermanos. Que esto hizo avanzar claramente aquellos propósitos por los cuales Santiago escribió esta carta, hermanos. Propósitos prácticos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Preguntas, comentarios, hermanos, dudas que tengan de lo que estamos hablando. ¿Os está quedando claro esto? Oh, cheque. O como dijo un hermano, más claro que el cloro no se puede. ¿Verdad? Pero debemos, hermanos, en sí mismo poder entender este propósito de Santiago, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué creen, hermanos? Porque ahora va dirigida hacia nosotros en nuestra época, en nuestra era. Imagínense, estamos hablando en los años 48 al 62. Estamos hablando aproximadamente, hermanos, ¿de cuántos años atrás? 1900, ¿qué? 1961 años, o posiblemente en un periodo de 1979 años atrás, hermanos, que fue cuando se escribió esa carta. Now it pertains to us. Pero ahora viene hacia nosotros, hermanos. Okay. Son las preguntas que quiero que se pregunten, hermanos. ¿Cómo está mi fe verdaderamente? Si mi fe verdaderamente, hermanos, es una fe genuina que puede inyectar a otros, o si mi fe está decayendo. O una fe que vaya en crecimiento, que vaya creciendo, hermanos. Y la única forma que la fe puede ir creciendo, hermanos, es cuando nosotros nos ponemos a meditar, no a lo que diga el hermano Jorge, no lo que va a decir nuestro hermano Moreno, pero en sí mismo lo que diga la palabra de Dios, hermanos. A eso se está refiriendo. Ahora, hermanos. Ahora, déjeme darle así mismo un breve bosquejo, hermanos, de todo lo que vamos a estar viendo en esta epístola de Santiago. Si quiere hacer sus anotaciones, adelante, hermanos, hagan sus propias anotaciones. ¿Sí? Primeramente, hermanos, vamos a estar viendo cómo Santiago empieza a escribir esta epístola con un saludo. Así como todas las otras cartas, o todas las cartas de Pablo, etc., así empieza también Santiago, hermanos, con un saludo. Y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1. Fíjense lo que dice, hermanos. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo ¿de quién? De Dios y del Señor Jesús, a las 12 tribus que están en la dispersión, hermanos. ¿Qué hace? Saludos. Salud, dice ahí. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, y lo vamos a estar elaborando. La segunda cosa, hermanos, se encuentran a través de los versículos 2 al 18. ¿Sí? Y esto lo que vamos a estar viendo ahí, hermanos, en este punto son la religión práctica y pruebas.
Y ya si lo elaboramos, hermanos, los primeros 10 versículos, del 2 al 12, vamos a estar viendo, hermanos, las adversidades que vienen de afuera. Eso es del, ¿qué fue este último? Religión práctica y pruebas, versículos 2 al 18. Y versículos 2 al 12 vamos a estar viendo las adversidades que vienen de afuera. Eso es del capítulo 1. Sí. Pero también, hermanos, nos va a hablar sobre tentaciones, hermanos. Versículos 13 al 18. ¿Vamos bien? ¿Sí? La tercera cosa, hermanos, que vamos a estar viendo en este primer capítulo. Y va junto con la segunda, hermanos. Religión práctica y la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es lo que vamos a estar viendo, la tercera cosa en este primer capítulo. Hermanos. Del versículo 19 hasta el versículo 27. Y de esos versículos, hermanos, versículo 19 y versículo 20, hermanos, nos abre, nos enseña y nos instruye, hermanos, a que estemos escuchando, dice, oír, ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios. Así como Pablo dice que la fe es por el oír, hermanos, y el oír la palabra de Dios. Así Santiago nos va a estar hablando, hermanos, que usted y yo debemos de ¿qué? De oír la palabra de Dios. Versículo 19 y versículo 20. Versículo 21, hermanos, nos va a estar enseñando que usted y yo debemos de ¿qué? De recibir la palabra o la sana doctrina, hermanos, que viene directamente de su palabra, de la palabra de nuestro Dios. Versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Sí. Y del versículos 22 al 27, hermanos, nos va a estar enseñando, hermanos, que nosotros debemos obedecer, debemos de obedecer la palabra de nuestro Dios. Pero esa va a ser decisión de uno propio. Yo no puedo forzar a alguien a que la obedezca si no quiere. Uno nomás va a plantar la pura semilla, pero el crecimiento la va a dar Dios, y tarde o temprano, hermanos, aquella semilla va a dar su fruto, y aquella palabra, aquellas personas que están escuchando el mensaje, van a venir al conocimiento de la verdad y obedecerán a su palabra, no a mi palabra, no a mi palabra. Y eso es, hermanos, lo que vamos a estar viendo en el primer capítulo del libro de Santiago, hermanos. Preguntas, comentarios, dudas, y como he dicho, quejas, ya saben, después del servicio, ya dan todas las quejas que quieren, hermanos. Yo creo que yo me perdí el punto 2. En el 1 era Santiago inicia la carta con un saludo y venía el saludo del 1:1. Sí. Y luego se desglosó de los versos en 3 partes: religión práctica, pruebas 2:18, del 2 al 12 adversidades que vienen de afuera, y del 13 al 18 tentaciones. Y ahí yo me perdí algo, porque luego me brinqué hasta el tercer punto, religión práctica y la palabra de Dios, pero el segundo no supe qué fue. La tercera cosa de ese capítulo, hermanos, es religión práctica y la palabra de Dios. Ese es el punto principal. El punto de Dios. El punto principal, hermanos, de este primer capítulo es la religión práctica y la palabra de Dios. Y ya lo convertí en tres diferentes puntos: oír la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. ¿Ok? Y ahí vamos a dejar el mensaje de esta tarde. Solamente le estoy dando por encimita. No me he metido todavía profundo, a esta epístola. Pero hay mucho material. Porque ese es más bien, ese es como un resumen, ¿no? Esas 3 cosas: oír, recibir y practicar. Como que es en sí lo que va a hablar Santiago. Sí.
Lo Exacto. oye, escucha, pero ya no solo escucha, sino se hacedor. Oír, recibir y practicar. Y agregaste toda una más que era, pues, compartirlo, ¿verdad? Que contagiemos a los demás con el crecimiento de la fe se va dando, puedes contagiar a los demás. Exacto. Así es. Okay. ¿Algo más? Por abuelito Chalo, no. Okay. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces vamos a concluir. Si hay alguien que no haya participado de la cena del Señor en esta mañana, hermanos, déjenme saber, por favor. ¿Sabes? ¿Me ayudas? Vamos a participar, a darle la comunión a nuestro hermano Saúl, hermanos. Y vamos a orar por el pan. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos porque usted vino a este mundo a morir por nuestros pecados, de la cual nosotros deberíamos haber estado en esa cruz, Padre, pagando por nuestras culpas. Pero por tu amor, tu misericordia, Padre, y esa bendición que usted quiso darnos de poder tener la oportunidad de la vida eterna, es por la cual usted se dio a sí mismo. Y al recordar, Padre Santo, con este pan, estamos recordando aquel sacrificio, aquel cuerpo que fue maltratado, golpeado, bofeteado, inmolado, cuando iba rumbo hacia la cruz, Señor. Recordamos al participar de él el cuerpo tuyo, Señor. Gracias te damos por ello, en Jesucristo oramos. Amén. Oremos ahora por el jugo, hermanos. De la misma manera, Padre, le queremos pedir que bendiga este fruto de la vida que simboliza tu sangre que fue derramada en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Le pedimos que bendiga a nuestro hermano que participará de él, que lo haga dignamente delante de tu presencia, Padre. Y gracias te damos por ello. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. De la misma forma, Padre, le pedimos que bendiga esta ofrenda que será levantada. Bendiga a tu Hijo, Señor, que depositará de ella. Síguele dando esas bendiciones para que continúe dando, apartando algo de esas ricas bendiciones y regresarle a usted. Bendito sea tu nombre y te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que la están administrando para que sea utilizada de la mejor manera. En Jesucristo oramos. Amén. Vamos a entonces a ser despedidos, hermanos, ahora con la última oración, pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el momento de hacerlo. Ya dijo Paulito que por su abuelito Chalo, por mi padre, la verdad, vamos a estar orando por su salud para que siga recuperándose satisfactoriamente. ¿Alguien más, hermanos? Por mi mamá también, que no se siente bien. Fui chequeé en ella y anda mareada. Seguro que sí, vamos a estar orando por ella. ¿Alguien más, hermanos? Por mi salud, hermano. Por la salud de todos, por mi salud. Ya no. I just pray the Lord help me to get over what I'm going through. Yes, claro que sí, hermano, vamos a estar orando por ella. Por la salud de nuestra hermana Juanita también. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más, hermano? Darle gracias a Dios, hermano, por permitirnos estar aquí, por haber puesto nuestro corazón estar aquí y porque es bueno. Claro que sí. ¿Alguien más? Nuestra hermana Elba, hermanos, pidió en la mañana oraciones también por ella y por nuestro hermano Pedro. Que sigamos orando por él. Hermano, por nuestro hermano Sotero, que anda malito de sus piernas. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces, hermano Escobar, nos despide usted, hermano, por favor, con la última oración. Oremos.
Bendito Dios y Padre, le damos gracias, Señor, por esta tarde que nos permitió escuchar tu palabra, Señor, por lo que ahora nos enteramos, Señor, de Santiago, Señor. Sabemos que él es un hermano del Señor, cosa que yo no sabía, Señor. Padre, le pedimos por todas las peticiones que se han hecho, por la salud que se requiere en los hermanos, en los abuelos de los niños, Señor. Padre, le pedimos que sea usted quien responda a esa petición que se ha hecho, Padre, en cada uno de los hermanos. Señor, tú conoces todo y le pedimos que nos guarde siempre, Señor, de todo peligro. Padre, escucha las quejas que tenemos, Señor. Pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro mediador y nuestro consolador, quien nos da fuerza de seguir adelante, Padre. Le pedimos a través de Él todas las peticiones que se han puesto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.